Buenas hermanos, espero que anden bien. Bueno, hoy vamos a hablar de otro tema, también muy relacionado con el que habíamos hablado la semana pasada, que era de predicar a nuestros niños, a nuestros hijos. Hoy de lo que vamos a hablar es enseñar en el Señor a nuestros hijos o a nuestros niños. No soy papá, como dije la otra vez, soy tío, así que bueno, les voy a compartir algunas de las experiencias que he tenido enseñando un poco a mis sobrinos y también a los niños. Bueno, como ustedes saben que trabajo en Hora Feliz, en escuela dominical. Un versículo que, que es acorde para este tema dice lo siguiente, en Mateo 19:14. Dejad a los niños venid a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Sé que conocen este versículo, como recordarán, los niños de golpe se le estaban acercando a Jesús y los discípulos, un poco enojados, molestos, comienzan a separarlos, a quererlos alejar. El Señor los reprende diciendo, déjenlos, que ellos vengan a mí, porque el reino de los cielos es de ellos. ¿Qué quiso decir un poco Jesús con esto? Sin entrar en escatología sobre el versículo, que tiene mucho contenido, yo quiero hablar de una serie de puntitos que nos va a hacer muy bien. Uno, conocemos que los niños son crédulos, lo habíamos hablado la semana pasada, y ellos se maravillan. Se maravillan con tal facilidad de que es mucho más sencillo sorprender a un niño de las maravillas que hace nuestro Dios que con respecto a un grande. Nosotros los grandes tal vez nos cuesta más o somos un poquito más duros, pero los niños se maravillan de las cosas que hace Dios. Eh, He visto niños que son muy chiquitos, que ustedes también seguramente lo verán con sus hijos, pero cuando uno le enseña a un niño de chiquito las cosas grandes que hace Dios, la creación, que creó los animales, que creó las plantas, fíjense y obsérvense ustedes la expresión en el rostro. Más de uno empieza a decir, wow, se maravilla, ¿no? Se sorprenden con mucha más facilidad que lo hacemos nosotros. ¿Por qué? Porque es características de ello de sorprenderse y creer esas cosas que uno le enseña. Por supuesto que cuando uno le enseña, lo tiene que hacer en un ambiente de amor, de amor. Tiene que haber mucho amor, mucha paz. Por eso yo veo que siempre en las familias cristianas, donde los papás están muy firmes en las cosas del Señor, yo veo que los chicos captan con mayor facilidad estas cosas. ¿Por qué? Porque al generar un contexto de amor, algo que también lo aplicamos a los maestros, ¿no? Que decimos que cuando uno tiene que enseñar la palabra de Dios, hacia la escuela feliz, escuela dominical, siempre tiene que haber un contexto lindo, amigable, amoroso, para que ellos puedan captar lo que uno les enseña. Los niños se maravillan y se sorprende de las cosas que hace Dios. Ahora, ¿cómo puede ser que un niño chiquito se maraville de que Dios hizo toda la creación? Y justamente yo lo veo muy asociado con el versículo que dice, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Los chicos no ven, esas cosas no pueden percibirlas, y aún con el conocimiento que tienen muy pequeñito de las cosas, ellos sin embargo logran maravillarse del poder de Dios. Claro que todo depende de uno cómo pueda transmitir el conocimiento de Dios y llevarlo a las situaciones de los niños. Los niños comprenden con mayor facilidad estas cosas. Los niños no cuestionan, a diferencia nuestra, no cuestionan tanto, no contradicen tanto como lo puede hacer uno grande. Sí hacen preguntas. Sí, yo observé que los niños preguntan mucho el por qué, el cómo lo hizo y cómo fue y qué usó. Eso yo lo veo un cuestionamiento lindo, agradable, que ellos hacen para poder comprender las cosas y que es normal. Pero si uno logra contestar esas preguntas, de a poquito, usando, como habíamos visto la semana pasada, usa vivencias personales o vivencias diarias que podemos tener nosotros, los niños, para poder explicar esas situaciones, a ellos les es más sencillo. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Para poder hacer que el niño comprenda lo maravilloso que es Dios, es fundamental involucrarse en el mundo del niño.
Y acá vamos a ir con algunos ejemplos. Eh, a veces nosotros cuestionamos a los chicos cuando ven dibujitos, o no veas eso, o no hagas esto. eh, pero miren, por ejemplo, miren, se van a reír, pero bueno, se los tengo que contar. Tenía uno de mis sobrinos fanático de Dragon Ball. Fanático de Dragon Ball, al igual que el tío. Fue uno de los dibujitos de mi niñez. Eh, y lo observaba, miraba el dibujito él y obviamente prohibido por los padres, por los abuelos, que no mires eso, que no se puede ver, que es del diablo, etcétera. Bueno, recuerdo en una anécdota me dice, wow, qué poderoso que es Goku, que es uno de los personajes de Dragon Ball. Y se me ocurrió en ese momento, era muy chiquito mi sobrino, Juan Cruz se llama, igual que yo, y, y yo le digo, ¿vos sabías que Jesús es más poderoso que Goku? Y me dice, ah, sí, ¿por qué lo decís? Me pregunta. Y yo se me ocurrió, pero así de la nada, ni me pregunten cómo, porque no lo había pensado, se me ocurre contarle la historia de cuando Jesús es tentado en el desierto. Y se lo describí como una batalla épica. Le digo, sí, le digo, Jesús luchó con el diablo una vez encima en un desierto, le digo. Justo coincidía que el dibujito también estaban peleando más o menos así, una lucha impresionante, con todos poderes. Vieron cómo son los dibujitos hoy en día. Entonces aproveché esa situación como para escribirle una batalla épica del Señor Jesús. Que si nosotros, a ver, usé la cuestión de la lucha, esa para querer transmitirle, pero me acuerdo que lo dejé pensando, y él a veces se acuerda, y cuando cuando le hablamos cuando ve el dibujito, viste, por ahí yo le hago acordar y él recuerda siempre que le conté esa anécdota, pero me acuerdo que en su momento se quedó pensando y después que me dijo, wow, como diciendo, wow, no sabía eso y que y le interesó mucho la historia. ¿Por qué es importante involucrarse en el mundo del niño? Porque los chicos pueden captar las cosas de acuerdo a lo que ellos conocen, a lo que ellos viven. Por eso es importante siempre bajar todo el conocimiento de Dios a la altura de los niños. Como saben ustedes, no hay que usar palabras complejas, tienen que ser palabras que se entiendan. Y como dije en el audio anterior, por ahí tenemos que actuar cuando están ellos, cuando le enseñamos a ellos todo para que ellos lo puedan comprender. Eh, Fíjense que en esta historia, desde cuando los niños se acercan a Jesús, ellos no iban solos, ellos iban acompañados por, por los padres o por algún mayor. Muchos los llevaban a los niños para que Jesús los bendiga, algunos para que Jesús los cure, los llevaban a los niños. Y acá veo la importancia de esto que estamos hablando, de involucrarse en el mundo del niño. Es necesario que uno acerque a los niños a Jesús. ¿Cuándo? Y todo el tiempo. Los chicos por su propia cuenta no van a ir a Jesús. Y prácticamente le diría, en la generalidad de los casos, imposible prácticamente que un niño vaya solo a Jesús. Siempre necesita un mayor. Por eso hoy vamos a la estadística que vamos a ver muchos niños que están desamparados, que no tienen quien les enseñe de Jesús y bueno, y crecen así. Después andan divagando en la vida. Por eso es importante que un mayor acerca al niño a Jesús. ¿Y por qué utilizo esta frase de acercarlo todos los días? Y porque la vida, yo calculo para un padre que convive todo el tiempo con el niño, es todo el tiempo un aprendizaje de aprender sobre lo maravilloso que es Dios, usando cada oportunidad, cada vivencia que se les presente, como había visto la semana, y que eso sirva para poder acercarlos a Jesús. Porque eso hay que hacerlo como padre todo el tiempo hasta que un niño pueda ser independiente y acercarse por su cuenta a Jesús. Em, con esto de usar anécdotas, ¿no? Situaciones, miren, una vez me puso muy contento escuchar a un papá que contaba la siguiente anécdota. Él decía que habían estado leyendo con el hijo sobre el Génesis, habrían hablado de la creación, habían tenido un lindo momento en familia, y hasta que él también les cuenta cuando después que Adán y Eva pecan, le cuenta las consecuencias, que fueron expulsados del huerto y que
el hombre tenía que después trabajar con el sudor de su frente para producir la tierra, para tener el alimento diario, y que bueno, y la mamá iba a tener los dolores de parto. La mamá ya le había contado de que cuando ellos los tuvo, bueno, le había contado toda la anécdota cuando ellos nacieron, de los dolores, y bueno, y quedó ahí en el tintero el tema del padre que tiene que trabajar. El papá se lo había descrito. Y contaba el papá entonces que llega una vez de trabajar y literalmente había llegado muy cansado y que uno de los hijos se le acerca y le dice, uy, papá, estás re cansado, dice. Y bueno, él actuó un poco, dice que se secó la transpiración y decía, viste hijo, eso es lo que enseña Dios, dice que el papá tiene que trabajar y con el sudor de su frente para poder traer el alimento a casa. Y lo contó como que fue una linda experiencia que tuvo con el hijo, porque pudo comprender, él entendió como papá que el hijo pudo comprender mucho mejor lo que decía la Biblia y a la vez experimentarlo con su propio papá. Entonces, lo que se llama la conclusión, como le habíamos hablado la semana pasada, es usar todas las vivencias. Uno como papá tiene la oportunidad de a los hijos tenerlo todos los días, de disfrutarlos, y cuando es un ambiente de amor, de paz, de comprensión, de cariño, los niños es impresionante todo lo que pueden aprender y comprender mejor a través de los papás. Así que, bueno, les mando un abrazo grande, espero que les haya servido. Nos vemos en el próximo audio.